Hola. Nuestra parashá desarrolla la idea de, en definitiva, cómo imaginaba Dios o cómo esperaba Dios que el hebreo que llegaba a la tierra prometida se comportara, de qué sintiera, de qué manera actuaría, ¿no? Es que el tema era muy importante, o sea, finalmente se estaba llegando al tercer elemento crédico de la tradición judía, siendo la primera la salida de Egipto, evento que ya había ocurrido, el segundo la entrega de la Torá en el monte de Sinaí, evento que también había ocurrido, y quedaba el tercero, ¿no? La conquista de la tierra, la posesión de la tierra. La posesión de la tierra era el gran regalo que Dios le iba a dar al pueblo de Israel en la medida que el pueblo de Israel cumpliera con su parte del pacto, que mantuviera lealtad a Dios, que cumpliera con sus preceptos, que estuviera dispuesto a desarrollar una vida ética profunda. Dios estaba, de acuerdo a la promesa que le había dado a Abraham, por citar uno de los tantos vínculos que tuvo con los distintos profetas, le había dicho que, bueno, su descendencia, ¿sí?, aquellos que vengan después de él, van a heredar esa tierra después de la salida de Egipto. Y que en este momento, le dijo a Abraham en su momento, no te puedo entregar la tierra porque los Shalem Avon Aemoriat Ena, todavía el nivel de pecaminosidad de los actuales habitantes de Canaán no llega al punto que justifique que yo los expulse, manejando por supuesto en la narrativa bíblica un motivo, digamos, ético por el cual el pueblo que estaba allá no podía seguir continuando con la tierra y se le iba a entregar al pueblo de Israel. Ahora bien, Dios estaba dispuesto a que Israel herede esa tierra, pero obviamente bajo ningún concepto estaba dispuesto a que el pueblo de Israel, nuevo ente que heredaría la tierra, continuase con un nivel de pecaminosidad igual que la conducta que tenían los cananeos. En el texto bíblico en varios lugares se dice que cuando uno llegue a ese lugar, o sea, la tierra prometida, tiene que, por supuesto, limpiar los lugares paganos que había ahí, inclusive en alguna instancia eliminar a los habitantes que no habían hecho de esa tierra un lugar digno. Por supuesto, esto no ocurrió porque finalmente los hebreos, cuando entraron a la tierra prometida, continuaron viviendo con los cananeos del lugar, pero obviamente Dios, si los hijos de Israel entraban ahí, querían que actuasen bien. Entonces, no podemos hablar de Dios preocupado, porque Dios se ocupa más que se preocupa, aparentemente de acuerdo al relato bíblico. Entonces Dios le explica a los hebreos que cuando entran a la tierra de Israel, a los hijos de Israel, a la tierra prometida, tienen que actuar de determinada manera. Lo más importante es que cumplan con los preceptos. Entonces, bueno, dice, cuando llegues a la tierra, ya vas a poseer una tierra, ya no vas a estar errando más por el desierto, la vas a cultivar. Cuando vayas a cosechar tus cultivos, los primeros frutos, dice acá, bueno, vas a colocar los primeros frutos y vas a tener que agradecer por lo que tenés. Esto es un punto importante. No es un dato menor entrar a la tierra prometida. Es un instante crédico fundamental en la tradición hebrea y que por supuesto era más que celebratorio. Y se esperaba del hijo de Israel, cuando llegase a ese lugar, que actuase en consecuencia, que realmente agradeciera a Dios. Estaba en una tierra, después de haber sido esclavo y haber errado por 40 años en el desierto, ahora podía cosechar la tierra que era de él, por el don de Dios. Entonces dice, bueno, cuando llegues allá, hace un acto de agradecimiento. Claro, Dios podía esperar que se le ocurra a los hebreos, pero estaba legislando, entonces les decía cómo tenías que actuar. El texto dice, básicamente, será que cuando vengas a la tierra que Adonai tu Dios te concede a ti, en heredad, y la poseas, y te asientes en ella, habrás de tomar de las primeras primicias de todos los frutos de la tierra que recogerás de ese lugar, la que Adonai tu Dios te concede a ti, y lo habrás de poner en un cesto y te encaminarás hacia el lugar que habrá de elegir Adonai tu Dios, donde va a estar el santuario, digamos, para hacer morar su nombre allí. Y bueno, y hay todo un rito que tiene que cumplir. Es como que Dios estuviese diciendo, a ver, no es así nomás. Bueno, hoy tengo tierra, cosecho. No, tenés que darle al lugar la dimensión de lo que significa. Es mi respuesta al pacto que tengo con vos. Entonces, ahora que estás en la tierra prometida, hacela bien, que no pase como nos pasó en el desierto, que había elementos de rebeldía y de falta de fe, y tuvimos que incluir 40 años que no estaban previstos. Hacelo bien. Entonces lo dice, lo primero que tenés que hacer, que haría cualquier persona, digamos, que
que tiene sentido de gratitud por el don que está recibiendo, en este caso de Dios, pero podría ser en cualquier otro caso, donde vos agradecés por lo que recibís. Entonces le dice, lo primero es que tenés que transmitir tu gratitud por lo que tenés. El segundo punto, muy importante, dice el texto, es que cuando celebres que tenés los primeros frutos de la tierra, que la tierra cumplió, que lo que yo te prometí de esa tierra que emana leche y miel existe. No solamente que agradeces, sino además tenés que alegrarte. Uno puede preguntar, ¿qué significa que dice el texto que tengo que alegrar? Mira, lo vamos a leer. Dice así, y te habrás de regocijar con todo lo bueno que te ha dado Adonai tu Dios, a ti y a tu familia. Eso uno puede decir, bueno, pero es un tema mío si yo me alegro o no me alegro. Entonces, la Torá lo que está tratando de decir es, estimado hebreo, estimado hijo de Israel, tenés que tener la cabal conciencia y conocimiento de lo que estás viviendo. Si vos recibís la tierra, la trabajás y te produce frutos que nunca antes tenía, o porque eras esclavo, porque estabas en el desierto, tenés que alegrarte, tenés que tener la conciencia real de lo que estás viviendo, sentir de verdad. Entonces, se espera de vos que te alegres y que lo celebres y que estés contento por ello. Entonces, agradecimiento y alegría. Tenés que alegrarte. La tradición tiene una cuestión particular con alegría en otros lugares donde dice Besamachta, bejaqueja, beitaxam. Tenés que celebrar en tu fiesta. Hay una orden de alegrarse. No puedes caminar ahí depre. Bueno, estás depre, tendrás tus cuestiones, pero las cosas lindas de la vida, aprendé a poner energía para alegrarte. Alguna vez alguien me dijo que es una postura más conductista que freudiana. No voy a meterme en este tema, es disciplina de otros, pero la verdad es que como que tenés que generar conductas, celebrar lo nuevo que tenés, regocijate en lo nuevo que tenés. Y por último, así como vos tenés la tierra, ahora celebrás lo que tenés y además agradeces a Dios, tenés que ocuparte de aquellos que no son tan afortunados como vos. Y el texto dice, celebrá vos lo que tenés y además tenés que ocuparte del levita y el forastero y todos aquellos que no tienen como vos, para que ellos también tengan motivos para celebrar. Es como que la Torá te está diciendo, bárbaro que agradeces, lo tenés que hacer, bárbaro que te alegres, pero la alegría de nadie es absoluta si aquellos que carecen de lo que vos tenés no celebran también. Pero ¿cómo van a celebrar si no tienen? Depende de vos que tengas. O sea, en definitiva, tiene que haber una actitud comunitaria grande. Este es el espíritu que tiene que haber, es el nuevo Israel. Es el espíritu que tienen que tener los hijos de Israel, los hebreos, que están llegando a la tierra prometida y que ahora tienen motivo para alegrarse y para celebrar. En esa avalancha de dicha y felicidad tiene que estar incluida la tzedaká, tiene que estar incluida la preocupación por el que no tiene, para que el que no tenga, tenga y celebre junto con vos. Alguien dijo una vez que nadie que tiene que celebrar algo estando solo, la celebración es plena. Cuando estás rodeado de cántico, de dicha, de jolgorio y de risa y de regocijo, la celebración entonces se produce de manera absoluta. Y tal vez el último punto podemos agregar, que también está acá, le dice Dios a Moshe, cuando entres en la tierra prometida, vas a tener que construir piedras que las vas a pintar de cal para escribir toda la Torá. Es como si le estuviera diciendo, cuando llegues a la tierra prometida, no incluyas ni construyas monolitos paganos. Escribí monolitos, pero escribí la Torá. Cada vez que veas un monolito, lee la Torá. Y no te olvides de qué es lo que representás y a qué te comprometiste. En definitiva, cuando el pueblo de Israel tuvo el riesgo de perder esa tierra, ese regalo maravilloso de Dios, es porque no estaba cumpliendo con su parte del pacto. Nosotros también somos herederos de ese pacto. Qué bueno sería si tenemos esto en cuenta también hoy, tantos siglos después. Shabbat Shalom para todos.